Mi nombre es Fátima Rosales Amador, soy estudiante en la Universidad Benito Juárez en la licenciatura de estomatología. Cuarto semestre, radiología estomatológica, docente a cargo Fernando Ochoa Ramírez. ¿Qué son los rayos X? Bueno, designa una radiación electromagnética ionizante visible para el ojo humano. Esta es capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir películas fotográficas. Los rayos X tienen una serie de propiedades y son tan importantes en la actualidad, ya que estos tienen la propiedad de producir imágenes visibles cuando usamos este tipo de imágenes. Gracias a este se llega a detectar y a prevenir diversos tipos de enfermedades y también al salvar vidas. Bueno, ¿cómo se produce un haz de rayos X en un tubo de rayos X? Bueno, este se produce cuando hacemos incidir un haz de electrones acelerados contra átomos en un material blanco. Al chocar los átomos en el material blanco, los electrones se frenan. Estos van a perder energía. En la parte de esa energía, los electrones se transforman en calor y la otra parte va a emitir una forma de radiación electromagnética provocando los rayos X. Entonces, para generar un haz de rayos X vamos a necesitar tres cosas. Una fuente de electrones, que lo vamos a conocer como el filamento y el cátodo. El material contra el que choquen los electrones, que este se va a hacer conocido como ánodo. Un mecanismo que nos permita acelerar los electrones. Bueno, un tubo de rayos X. Un tubo de rayos X es una válvula de vacío utilizada para la producción de rayos X, emitidos mediante la coalición de los electrones producidos por el cátodo, también conocido como polo negativo, y contra los átomos del ánodo, también conocido como polo positivo. El tubo de rayos X se va a producir una corriente de electrones que la vamos a tener reconocida con las siglas M y A, que durante un tiempo determinado, que va a estar reconocido como la sigla S, va a circular desde el cátodo hacia el ánodo gracias a que éste establece una diferencia potencial K, que se va a reconocer con las siglas KB, entre ambos polos. Bueno, el cátodo tiene dos partes principales. La primera es el filamento. El filamento de los rayos X emite electrones cuando se calienta. Si la corriente que atraviesa el filamento posee intensidad suficiente, de aproximadamente 4 o más, los electrones de esta capa en los átomos del filamento, al momento de embullir, estos van a ser expulsados. Es muy importante no confundir la corriente del filamento con la corriente que está produciendo el tubo de rayos X, ya que el circuito electromagnético del filamento es diferente al circuito que maneja el tubo de rayos X. El segundo es la copa de enfoque. Bueno, la copa de enfoque tiene una potente carga negativa que supera la repulsión. Se establece entre los electrones, de forma que se condensa el haz de electrones en un área pequeña de ánodo. Casi todos los tubos de rayos X de diagnóstico tienen dos puntos focales, uno es pequeño y uno es grande. El ánodo, es el lado positivo del tubo de rayos X. Existen dos tipos. Tenemos los que son los estacionarios, que se utilizan en aparatos que no requieren intensidad ni potencial alta en el tubo. El segundo son rotatarios. Estos son capaces de producir los haces de rayos X en una alta intensidad de tiempo, en un tiempo muy corto. Ambos poseen una estructura de soporte y un blanco. ¿Qué es el blanco? Bueno, es el área del ánodo con la que coalicionan los electrones procedentes del cátodo. En los tubos de ánodo estacionario, el blanco consta de un metal de aleación que lo vamos a conocer como wolframio. Este wolframio consta de un metal integrado en el ánodo de cobre. En los ánodos de tubo rotatario, el blanco es todo el disco giratorio. El área de impacto de los electrones en los que los ánodos rotatarios es una pista circular que gracias a la rotación representa un área de blanco.
Gracias a estas características es posible obtener mayores corrientes en el tubo y tiempos de exposición más cortos en el ánodo rotatorio. Bueno, la energía que se acelera en los electrones desde el cátodo a ánodo darán lugar a las radiaciones de diferentes frecuencias. Las más elevadas cuanto mayor sea la velocidad alcanzada por estos electrones. ¿Qué es radiación primaria? La radiación primaria se le llama también radiación directa, a la que se emerge de un tubo de rayos X en la dirección de utilización, o sea, a la que se emplea la radiografía al paciente. El haz de radiación directa, tras cruzar el paciente, recibe el nombre de haz residual. La radiación secundaria, bueno, es un fenómeno que se tiene en su origen en el uso de rayos X. Este se utiliza para las exploraciones casi de cualquier tipo de sustancia. La presencia de las emisiones se acumulan al nivel de residuos. Estos son sutil por la radiación que se emite a continuación. Es la forma aleatoria por la sustancia de cohesión. Este juega un papel muy importante, ya que gracias a esto se previenen diversos tipos de enfermedades. Tenemos la otra, la diferencia entre ambas. La diferencia es entre las radiaciones primaria y secundaria es que se coloca una rejilla o también conocida como parrilla. Esta es antidifusadora ante el paciente y la placa. La parrilla es un grupo de láminas paralelas de plomo con un espacio libre entre cada una. La mayor parte de radiación primaria entre una y otra lámina y una parte pequeña se detiene en su órbita, en las láminas de plomo. Toda radiación secundaria no pasa a la placa, se detiene y es absorbida por las láminas de plomo. Así se obtiene mayor claridad al momento de tomar una radiografía. Bueno, ¿qué es una radiación dispersa? La radiación dispersa se genera como consecuencia de coaliciones en los fotones de haz directo. Son absorbentes y interpuestos, su trayectoria tales como el propio paciente. Esta se desplaza en una dirección distinta a la fuente de energía, como es el caso de radiación secundaria y de radiación difusa. El incremento de radiación dispersa contribuye en tres factores: el incremento del valor de QVP, que es un tamaño del campo de rayos X mayor y un mayor grosor del paciente. Los colimadores se diseñan para controlar y minimizar la radiación dispersa, limitando el tamaño del campo. Únicamente va a ser bajo el interés y la protección que va a recibir tanto el médico como a la persona que se le va a aplicar la radiografía. Las dos principales características de cualquier imagen es la resolución espacial y la resolución de contraste. ¿Qué es radiación de fuga? La radiación de fuga está emitida desde la cubierta de un tubo rayos X a todas las direcciones que no son un haz útil. Se han diseñado un modo adecuado a la cubierta de un tubo. La radiación de fuga nunca debe ser superior al límite reglamentado, que en este caso el límite reglamentado va a ser de 100 mR/H, que corresponde a 1 mSv/H, a 1 m de distancia. Aunque en la práctica de los niveles de radiación de fuga son muy inferiores a este límite en los cálculos de las barreras para aplicar este valor. Las barreras diseñadas para proteger la radiación secundaria se denominan barreras protectoras secundarias. Estas son siempre menos gruesas que las primarias. Rara vez se necesita paneles de plomo como elemento de protección y suelen emplear tableros de yeso, vidrio o acrílicos de plomo. En la actualidad es de suma importancia esta rama de la salud, ya que es especialidad médica que emplea la radiografía como ayuda en el diagnóstico médico de la práctica
y el uso extendido hacia los rayos X. Son especialmente útiles en la dirección de enfermedades, por ejemplo, en el sistema óseo, en los tejidos o en otros sistemas, aunque también se utiliza para diagnosticar enfermedades como neumonía, cáncer, pulmón, edema pulmonar, abscesos, entre otras cosas. En otros casos, el uso de rayos X tiene más limitaciones, como por ejemplo en la observación de cerebro o los músculos. Las alternativas con estos casos incluyen otro tipo de radiografías. Estos también pueden ser utilizados para exportar estructuras de materia cristalina mediante experimentos de difracción. También pueden utilizarse para determinar defectos de componentes técnicos. Esta posibilidad permite tratar con todo tipo de materiales, incluso con compuestos, remitiendo las fórmulas que tratan el coeficiente para los materiales más densos, como por ejemplo son el plomo. Esta es una disciplina esencial para la salud. Sí, desde su origen, la radiología ha tenido un amplio potencial para mejorar la salud. Los rayos X, la tomografía por emisión de posteriores, la radiología tiene gran importancia para el sistema de salud. Este es diferente, tiene dos, ya que son vertientes, una es diagnóstica y la otra va a ser intervencionista. La manera general es una rama de la medicina que utiliza imágenes para el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones y diversos tipos de enfermedades. Sus orígenes fueron a finales del siglo XIX, con el hallazgo de Wilhelm Röntgen. No obstante, al iniciar la discusión sobre las aplicaciones en medicina, en el descubrimiento, él reconoció el potencial que tenía esta rama y que iba a ser eficaz, iba a salvar demasiadas vidas, iba a prevenir y iba a permitir el tratamiento y el diagnóstico apropiado para determinar o acabar con diversos tipos de enfermedades. Tiene un papel de suma importancia en el sistema de salud. Algunos ejemplos de aplicación de esta rama de la medicina son el hallazgo de las lesiones o las fracturas a causa de traumatismos, la detección temprana, por ejemplo, de cáncer, el seguimiento del adecuado desarrollo de la detección de posibles anormalidades en un nuevo ser humano. En la actualidad, la radiología incluye diversas técnicas, además rayos X como tomografías computarizadas, medicina, entre otras cosas. Este se puede dividir en diagnóstica e intervencionista. La primera permite diagnosticar el origen de síntomas y detectar enfermedades, así como para conocer el proceso y el tratamiento determinado. Por otro lado, la radiología es intervencionista, utiliza las imágenes como guía para el procedimiento y que ayudan a los médicos al introducir caracteres, alambres u otro tipo de cosas para realizar una operación o quitar algún tumor por medio de esta disciplina. La base fundamental para la aplicación de los rayos X en muchas áreas de la ciencia en su propiedad de atención exponencial es que al atravesar un material puede ser absorbido o dispersos, o se pueden volver dispersos en su trayectoria, lo cual resulta en una disminución de intensidad original. Los procesos de absorción y dispersión se deben a las interacciones entre los átomos y los medios de rayos X. Por lo tanto, es muy importante saber cómo se determina o cómo se van a producir los rayos X y cuáles son los elementos que se necesitan. Gracias.